¿Cuál es el mayor error que cometió en su primera entrevista de trabajo? Cuando me preguntaron sobre un momento en el que tuve que hacer un compromiso y, sin basarme en ninguna experiencia pasada más allá de hace una hora, mencioné el momento en que tuve que darle el último Jolly Rancher azul a mi novia a pesar de que es mi sabor favorito. Todavía conseguí el trabajo, pero vaya. Recuerdo claramente aquel día, un momento crucial que todavía tengo presente. Era una mañana especial, cuando todo cambió. Se acercó y me pidió algo muy valioso. Lo sostenía con firmeza en mis manos, aunque en mi interior había un conflicto. Anhelaba lo que representaba, pero decidí regalarlo, con amor y resignación. Al final, expresé mis sentimientos y reconocí que era el momento de compartirlo, sin saber que eso también traería lágrimas. Entrevistado en un banco. Estaba yendo perfectamente a pesar de lo nervioso que estaba y probablemente tenía una gran oportunidad. Luego, como pregunta final, el panel me preguntó por qué deberíamos contratarte. Y yo respondí con vómito de palabra, porque probablemente no te robaré el dinero. No fui contratado. Si se trata de Wells Fargo, es probable que no te hayan contratado porque busquen que tengas la capacidad de desviar fondos de los clientes. No fue exactamente un error, pero fui al mostrador de la tienda y pregunté si estaban contratando. Dijeron que sí y me dieron una entrevista en el acto allí mismo, en medio de la tienda, con mi madre parada junto a mí. Yo tenía 16 años y ella me había llevado a la tienda. Mi mamá procedió a responder todas las preguntas por mí y siguió hablándome. Terminé consiguiendo el trabajo y trabajé allí durante más de 2 años, así que gracias mamá jajaja. Hiciste un buen trato con eso. En todas las experiencias laborales, si un familiar intervenía, la persona generalmente no tenía oportunidad. Siempre deseé poder sugerirles que regresaran en otro momento, solos, para intentarlo de nuevo, pero no tenía la autoridad para hacerlo. Había tenido varios trabajos antes de mi primera entrevista real, pero mi primera entrevista fue para un trabajo vendiendo perros calientes. Me preguntaron cuáles eran mis mayores debilidades y una estúpida adolescente enumeró las debilidades reales como ser perezoso y no preocuparse por nada. No era muy inteligente en ese entonces. No conseguí el trabajo, pero encontré un artículo en alguna revista. Esto fue antes de que Internet fuera usado por personas regulares, poco después que me dio las respuestas correctas a esa pregunta. Una de las principales dificultades que se presentan es la inclinación hacia el perfeccionismo, lo que a menudo resulta en dedicar demasiado tiempo a actividades de voluntariado. Esta búsqueda de la excelencia y la constante disposición para ayudar a los demás pueden interferir en la gestión del tiempo y la priorización de las propias responsabilidades. Es fundamental encontrar un equilibrio que permita disfrutar de estas actividades sin afectar otros aspectos importantes de la vida. Cuando me preguntaron sobre mis aficiones hablé de coser y leer. Guy empujó un poco más y preguntó si había algo más. Me confundí porque insistía en esta pregunta y dije que no. Estuve entrevistando en una puta tienda de vídeos, la respuesta correcta es ver películas, idiota. Nunca me dejaré olvidar eso. ¿No resulta contraproducente dedicar tiempo a ver películas? En lugar de enfocarse en sus responsabilidades, uno podría permanecer inmóvil consumiendo contenido sin parar. Deberías haber mencionado que tu pasatiempo era organizar discos y venderlos a otros. La primera vez que fui honesto sobre por qué dejaba mi antiguo trabajo y la razón fue negativa. La próxima vez que tuve una historia sobre cómo, mientras amaba mi trabajo actual, el nuevo trabajo dio un impulso positivo adicional a mi carrera profesional. Tienes que doblar la verdad con seguridad. Es curioso cómo la honestidad puede ser un arma de doble filo. En mi caso, cuando dejé mi antiguo trabajo, hablé sobre lo negativo, y claro, no fue bien recibido. La próxima vez, simplemente mencioné que mi nuevo empleo era una gran oportunidad. A veces, la verdad suave parece más aceptable. Casi parece que en el juego laboral hay que adaptar la narrativa para que todo suene mejor. Estaba en una popular tienda de artesanía. Preguntaron qué manualidades me gusta hacer y tengo cero talento artesanal. Mentí y dije que me gustaba hacer joyas porque lo hice en la escuela una vez. Me contrataron y cada vez que un cliente tenía una pregunta de joyería, siempre me hacían. Sin embargo, finalmente aprendí las cuerdas. Soy una persona que disfruta de las manualidades, pero puede que haya magnificado mis habilidades para tejer en una entrevista en una tienda de suministros. Sé un poco sobre el tejido, pero no tengo mucha experiencia. Al final de la conversación, la persona que me entrevistaba me mostró un patrón de tejido y me quedé confundido, sin saber qué era exactamente.
Dejé mi traje en la tintorería y volví a buscarlo la mañana de la entrevista y lo habían perdido. Cuando faltaban solo 20 minutos para la entrevista, el propietario me dio su traje para que me lo prestara. Era un traje color canela, demasiado grande, tenía un estampado de rayas y apestaba a mostaza y sudor. Es seguro decir que no causé una buena primera impresión en esa entrevista. ¿Quién crees que tuvo la mejor actuación en la entrevista? Sin duda, el individuo que parecía nervioso y tenía un aspecto peculiar. Estaba solicitando un trabajo de comida rápida. Repasamos mi aplicación y todo es ellas. Hasta ahora, todo bien. Entonces el gerente dice quién es importante. Yo, totalmente confundido, disculpe. ¿Gerente quién es importante? Yo, todavía sin idea, todos son importantes. Gerente, casi llorando por mi falta de idea, el cliente. El cliente es importante. No conseguí el trabajo. Debía haber otras causas, pero la absurdidad de esa pregunta me hace pensar que tal vez no existan. Era sexista. Fui entrevistado por 2 ingenieras, que realmente no se presentaron más allá de su nombre, así que a la mitad de la entrevista les pregunté si eran las representantes de recursos humanos. Me perdonaron y pasé, pero fue tonto de mi parte, no habría preguntado a un par de hombres. Es positivo reconocer tus errores. Todos cometemos fallos en ocasiones, y es una señal de madurez aceptar la responsabilidad. Incluso si es solo ante desconocidos con la esperanza de recibir algún tipo de reconocimiento en línea. No es mi primera entrevista, pero esta siempre se destaca para mí. Estaba en el ejército en ese momento, y estaba buscando conseguir un trabajo a tiempo parcial después del trabajo para ayudar con los bills. Little sí se estaba haciendo entrevistas abiertas, así que justo después del trabajo me apresuré a la entrevista. El gerente de contratación está buscando mi currículum. Antes de unirme al ejército, era gerente en Domino's. Entonces, el reanudación muestra que fui gerente en Domino's, y luego, un mes después, me uno al ejército. Me mira con mi uniforme ya que acabo de trabajar y me pregunta por qué dejé Domino's. Respondí porque era hora de conseguir un trabajo real. No conseguí el trabajo, emoticono cara de disgusto. ¡Qué curioso! McDonald's decidió dejar de contar conmigo cuando mencioné que iba a comenzar el entrenamiento básico. Agradezco mucho la ayuda que recibí. No es mi primera entrevista, pero sí una de las primeras. Tuve un error tipográfico en mi currículum que mi BS. Era un BA. El entrevistador lo señaló después de que dije que estaba orientado a los detalles. Había entrevistado a otras 3 personas en esa empresa que me amaban hasta entonces y el trabajo iba a ser una apuesta segura porque conocía a alguien que trabajaba allí y que realmente me quería en su equipo. No me contrataron por ese error tipográfico. Esto es sin duda uno de los peores casos en esta plataforma. No conseguir el trabajo debido a un error tan pequeño debe haber dolido mucho. Mi primera entrevista fue un desastre. El entrevistador dice, veo que has dejado que puedas hablar alemán en tu CV, ¿puedes decirme algo? Respondo, en realidad no puedo hablar alemán, solo puse eso allí. El entrevistador pregunta, cuéntame sobre un momento en que tuviste que trabajar bajo presión. Yo digo, esta vez tuve una tarea para la universidad que era el 50% de mi calificación, y debería haber pasado los últimos 3 meses. No podía molestarme y pasé la mayor parte del tiempo bebiendo e hice el todo en 3 horas de la mañana, se debió. El entrevistador pregunta, ¿por qué quieres este trabajo? Yo digo, si soy honesto, es solo porque estoy en quiebra y necesito dinero. Sin embargo, por algún milagro, obtuve el trabajo, así que supongo que era el único que apareció o algo así. Si hablamos con sinceridad, la razón principal es la falta de recursos económicos. Esta respuesta es totalmente válida, especialmente en trabajos de nivel básico como en supermercados o en un restaurante de comida rápida. ¿Qué más podrían esperar escuchar? ¿Acaso uno va a decir que siempre ha soñado con trabajar en un lugar así? Trabajo de venta telefónica. Me preguntaron si pensaba que sería más fácil o más difícil vender por teléfono que en persona. Mi respuesta fue que el teléfono sería más fácil. A juzgar por sus expresiones faciales, esa fue la respuesta incorrecta. Recuerdo cuando un amigo intentó vender productos por teléfono. Le preguntaron si creía que era más fácil que hacerlo en persona. Él también pensó que era más fácil, y casi le caen encima por eso. La presión de hablar con desconocidos es mucha, y la gente puede ser más directa al colgar. A veces, la lógica no funciona en ventas. Al final, se rindió y cambió de trabajo.
Mi primera entrevista con un gran chico en una firma de asesoría financiera no podría haber sido peor. Para empezar, tenía el pelo hasta la mitad de la espalda, recién recogido en un moño, y una barba irregular. Entro a la oficina para reunirme con el vendedor bien arreglado, que usa colonia y usa todos los accesorios de moda disponibles para entrevistarme. Me preguntó, ¿cómo le describirías una puesta de sol a alguien que nació ciego? Mi respuesta fue, amarillo, espera un minuto, naranja. Mierda. Están ciegos. Una vez terminada la entrevista, dijo que yo parecía un traficante de drogas. Es una pregunta realmente inusual. He estado reflexionando al respecto durante unos minutos y todavía no tengo idea de cómo podría empezar a abordarlo. Es un misterio que parece complicado y, a pesar de intentar encontrar una respuesta, no se me ocurre un punto de partida. No fue mi primera entrevista de trabajo, pero me tomó algunos intentos darme cuenta de que es una mala idea no hacer preguntas cuando se me solicita al final de la entrevista. Demuestra que no estás interesado en su compañía e implica que solo estás en esto por el sueldo. Creo que hoy en día muchas empresas se preocupan tanto por su interés en ellas como por sus habilidades y experiencia. ¿Verdad que es increíble? Es bastante inusual que alguien esté verdaderamente entusiasmado con lo que solicita, solo buscan algo que les ayude a cubrir gastos. No me hagas adornar preguntas irrelevantes solo para alimentar tu ego empresarial. La autenticidad en este proceso parece escasa y la motivación a menudo se pierde entre las exigencias del mundo laboral. Gerente, ¿cómo te fue en tu prueba de drogas? Yo, sin dudarlo, no lo sé, los resultados no están. El gerente se ríe con un compañero de trabajo, jaja. Ella no lo sabe, ¿ves? Debería saber. Luego dice con una sonrisa, esta pregunta es la mejor prueba de drogas que conozco. Era un jefe increíble y divertido. Gracias a Dios. El primer día en Jiffy Lube, el jefe me preguntó si podía pasar una prueba de drogas. Respondí que sí, a lo que él contestó que, si se realizaba una prueba, yo sería el único empleado que quedaría. Esa experiencia fue caótica y llena de sorpresas. Vale, esto es vergonzoso. Pero cuando era adolescente pude conseguir una entrevista para trabajar en una importante cadena de café que ofrecía buenos beneficios y realmente quería el trabajo. Hasta ese momento tenía un trabajo y no tenía mucha experiencia en entrevistas de trabajo, así que busqué en Google algunos consejos que me ayudaran con eso. Una de las cosas que leí fue la importancia de mantener muy buen contacto visual para que el entrevistador no piense que estás desinteresado o aburrido. Mantuve muy buen contacto visual. Fue demasiado bueno. Ese tipo debió haber pensado que yo era una especie de psicópata porque no rompía el contacto visual en absoluto. Era como si estuviéramos teniendo un concurso de miradas que él perdió varias veces pero que yo no cejaba. Tuve que esperar unos años más antes de poder conseguir un trabajo en esa empresa. Anteriormente en el ejército, la importancia de establecer contacto visual era fundamental. Ahora, en un trabajo de oficina tras mi retiro, a menudo escucho comentarios sobre la intensidad de mi mirada. La vida tiene sus peculiaridades y a veces los hábitos se convierten en temas de conversación. Al final de mi entrevista de trabajo, hice algunas preguntas sobre el puesto, las personas involucradas y otras preguntas generales. Para mi última pregunta, decidí cambiarlo y pregunté algo como, si pudieras tener cualquier trabajo y ganar la cantidad de dinero que quisieras, ¿cuál sería? Responde el entrevistador A. Responde el entrevistador B. Responde el entrevistador C. El entrevistador D responde y utiliza algo muy similar a lo que yo estaba dispuesto a decir. Responde el entrevistador E. Finalmente respondo y como el entrevistador D usó lo que estaba dispuesto a decir, decidí improvisar. Le dije, bueno, como me encanta la pizza, viajaría por el mundo y comería pizza en diferentes países. Quería pegarme a mí mismo. Visualizo a alguien llevando la misma pizza alrededor del mundo y disfrutando de un pedazo en cada nación. No para un trabajo sino para un puesto en el gobierno estudiantil de mi universidad. Entonces, ¿por qué estás interesado en este puesto? Enumera buenas respuestas legítimas a la pregunta, luego, y porque se ve bien en mi currículum, no obtuve el puesto. ¿Acaso no es precisamente esa la función del gobierno estudiantil? No conozco a nadie que realmente se preocupara, ya que solo se ocupaban de asuntos sin importancia. No es mi primera entrevista, pero estaba trabajando solo en el turno de noche en una cafetería y lo odiaba. Mi trabajo consistía en estar de pie durante horas, ya que a las 4 de la tarde ya había limpiado y almacenado todo. Fui a una entrevista para una gran tienda. Entonces, este trabajo consistirá en que estés parada en las cajas registradoras durante horas y horas. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí. Está bien. ¿A qué te dedicas en tu trabajo actual? Permanecer en la caja registradora durante horas, odiando la vida. No conseguí el trabajo. Parece que contabas con más experiencia de la necesaria. En realidad, solo requerían a alguien que pudiera estar en las cajas durante largos periodos. Se quedó dormido durante una actividad grupal que pasé 3 semanas caminando en Nepal, me bajé del avión, cambió en el automóvil y fui directamente a la entrevista. Es molesto ya que había llegado a los últimos 20 de miles que aplicaron, nepotismo, bojú, pero no pude por mi vida permanecer despierto. Entiendo. Pasé un tiempo similar después de un viaje largo. Regresé de unas vacaciones y el primer día en la oficina tenía una reunión importante. No había dormido nada y me costó mantenerme despierto. Una parte de mí quería impresionar, pero el cansancio me ganó. Al final, todos notaron que estaba medio dormido. Es una situación incómoda, pero a veces simplemente el cuerpo necesita un descanso. Hice 4 horas de investigación sobre la compañía equivocada. De vuelta en Uni, tenía una entrevista simulada con una compañía para la que quería trabajar y en el último minuto cambiaron el representante de la compañía porque el otro estaba ocupado. Entonces, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? No. Durante las entrevistas, se planteaba la pregunta sobre lo que los candidatos conocían acerca de la empresa antes de ofrecer información. Esto se hacía para evitar repetir datos que ya conocían y para asegurar que comprendieran cómo operábamos. Una de las respuestas fue sorprendente, el candidato sacó un documento impreso de nuestra página web titulado Nuestra Historia y comenzó a leerlo, mencionando que la compañía se fundó en 1910. Fui a uno extremadamente cansado. Mi horario de sueño era una mierda y querían hacerlo muy temprano. No había dormido en días. Fue una buena entrevista, ya que el entrevistador hizo un buen trabajo por lo poco que recuerdo. Yo, sin embargo, estaba completamente fuera de sí y al mediodía no podía recordar ni una palabra de lo que se había dicho. No obtuve el trabajo ni me devolvieron la llamada, y por lo que sé, entré a su sala de conferencias y me espacié durante 1 hora o tomé una siesta. Haz lo que sea necesario, pero duerme bien por la noche. Incluso si tienes que beber hasta desmayarte, tener resaca es mejor que estar cansado. A veces las cosas no salen como uno espera. Recuerdo una vez que fui a una entrevista sin dormir casi nada. Estaba cansado y no recuerdo mucho de lo que pasó. El entrevistador fue amable, pero yo estaba perdido. Al final, no conseguí el trabajo. Desde entonces, aprendí que dormir bien es crucial. Así que sí, mejor llegar descansado, incluso si eso implica salir de fiesta la noche anterior. Era joven y solicitaba un trabajo en unos grandes almacenes que realmente no quería, pero que solo lo hacía para apaciguar a los dioses del pago de beneficios. La entrevista iba demasiado bien, así que después de hablar brevemente sobre las responsabilidades de salud y seguridad asociadas con el trabajo, sacaron un par de fotografías laminadas de un almacén, claramente peligroso, y me pidieron que les señalara lo que estaba mal. Siendo el idiota inteligente que pensaba que era, estudié las imágenes durante unos segundos y dije, bueno, para empezar, están terriblemente subexpuestas y desenfocadas. El horizonte en la segunda está completamente torcido y ambos están sufriendo. Debido a una aberración cromática bastante severa. Ni siquiera terminó la entrevista. Simplemente aclararon que querían señalar los peligros y continuaron. Aunque obviamente no conseguí el trabajo. A veces, hacer lo inesperado puede ocasionar problemas. Recuerdo a un amigo que tuvo una experiencia similar en una entrevista. Estaba tan nervioso que, en lugar de hablar de sus habilidades, comenzó a criticar el diseño de la oficina. El entrevistador solo lo miraba, sin saber qué pensar. Al final, no consiguió el trabajo. Aprendió que, a veces, hay que saber cuándo hablar y cuándo callar. Me ofrecieron la posibilidad de obtener un aprendizaje como ingeniero de software cuando tenía 16 años. Esa era una gran oportunidad y quería que todo fuera perfecto. Ese día era aproximadamente 32 grados, 90 grados Fahrenheit, y su oficina estaba en el medio de la nada. Planeaba ir allí en autobús, pero me lo perdí, así que tuve que tomar un tren muy lento y extraño que se detuvo cerca y tuvo que caminar hasta el edificio de oficinas. Como ya llegué muy tarde, habría llegado 20 minutos antes con el autobús, corrí allí. Así que llegué allí 10 minutos tarde y estaba sudoroso. También estaba goteando con sudor durante toda la entrevista. Todavía tengo el trabajo, de alguna manera. De alguna manera, logré mantener el empleo. No lo entiendo. Tenías solo 16 años, cometiste errores y te esforzaste al máximo para compensarlos.
Personalmente, lo habría visto como un aspecto positivo en tu vida, aunque con la advertencia de que perder el bus una vez puede ser comprensible, pero si sucede con frecuencia, es solo falta de atención. Después de leer todas estas historias de entrevistas adolescentes, he llegado a la conclusión de que debería haber una clase en la escuela secundaria sobre cómo contar las mentiras blancas correctas en las entrevistas. Quiero decir, Jesucristo, no nacemos sabiendo estas cosas y pasamos nuestra infancia siendo tejido para decir siempre la verdad, porque los padres quieren y necesitan saber si usted es el que está en los calcetines o fumando la hierba de la abuela. He estado trabajando desde que tenía 13 años y tuve entrevistas desastrosas hasta los 56 años, cuando me encontré con un viejo amigo que resultó ser un reclutador. Le tomó 2 sábados, sobre el vino, por supuesto, para enseñarme cómo no bombardear entrevistas. Es curioso cómo nadie enseña estas cosas. Crecí creyendo que siempre debía ser honesto, pero las entrevistas son un juego diferente. Recuerdo mis propias experiencias, llenas de nervios y respuestas torpes. A veces creo que debería haber tenido una guía sobre cómo decir lo correcto sin dejar de ser yo. Al final, un viejo amigo me ayudó a entender un poco mejor ese mundo. Las lecciones llegaron tarde, pero al menos llegaron. Solicité algo por lo que estaba horriblemente no calificado. No se terminó con la escuela y ni siquiera pude trabajar la semana laboral de 40 horas para el trabajo, hice poca o ninguna investigación sobre la empresa, no soy carismático y una buena tontería, sí, mi primera entrevista fue un accidente de tren y me estremezco pensando en ello. Eso me pasó también. Recuerdo que apliqué a un trabajo que claramente estaba más allá de mis habilidades y ni siquiera había terminado mis estudios. No había investigado nada sobre la empresa y, para colmo, soy bastante torpe en entrevistas. Me sentí tan fuera de lugar y, al final, no fue una sorpresa que no me contrataran. Siempre es una experiencia que me hace reír y sentir un poco de vergüenza. Al entrevistarme en PetSmart cuando era adolescente, honestamente completé la parte donde me preguntaban si alguna vez había consumido drogas. Pensé que ser honesto me llevaría a alguna parte, así que dije, sí, marihuana. Fui un idiota. Es curioso cómo a veces la honestidad puede jugar en tu contra. Recuerdo que un amigo también fue sincero en una entrevista y no le dieron el trabajo. A veces, los chicos solo buscan lo que quieren escuchar. Supongo que aprendimos que hay cosas que es mejor no mencionar, incluso si crees que ser honesto es lo correcto. Simplemente, la vida es así. Estaba entrevistando para un trabajo en programación. Después de aprobar una entrevista telefónica y una entrevista técnica, me trasladaron en avión a su sede para más entrevistas. Durante la entrevista de recursos humanos, dijo, en realidad, estamos tratando de cubrir varios puestos. Tenemos algunas vacantes en atención telefónica al cliente, ¿le interesaría? Yo, siendo un idiota, dije en realidad no cuando honestamente hubiera estado bien, pero el trabajo para el que estaba entrevistando parecía más genial. Me preguntaron por qué y dije que mi padre hace un trabajo similar y lo odia. Luego dice, bueno, para que nuestros empleados se familiaricen realmente con nuestro producto, hacemos que dediquen el 50% de su tiempo a atención al cliente durante los primeros 3 años. Retrocedí un poco pero no sirvió de nada. Consejo profesional, cuando no consigas el trabajo, pregunta en qué te faltaba o qué puedes mejorar. Me confirmaron que aquí es donde me equivoqué. Mi nueva técnica de entrevista, diablos, sí, me encanta esa cosa horrible que acabas de mencionar. ¿3 años? ¿No es un poco excesivo? 1 año sería más que suficiente, sin duda. Quiero decir, la secundaria duró solo 1 año más que lo que están sugiriendo. Tuve una entrevista de trabajo en el centro de llamadas de una compañía de seguros el jueves 11 de octubre, de 2001. Esta entrevista incluyó una prueba cronometrada en una terminal de computadora para juzgar las velocidades de escritura y las capacidades de entrada de datos. Cuando comenzó la prueba, hubo un anuncio por el sistema de megafonía anunciando un momento de silencio para conmemorar el primer mes de los ataques del 11 de septiembre. No sabía qué hacer. Si hiciera una pausa fracasaría. Si continuaba con la prueba me podrían considerar desconsiderado. Hice una pausa. No conseguí ese trabajo. Es una situación complicada. Te pones en un lugar donde tienes que decidir entre lo que es correcto y lo que necesitas. La presión de un momento como ese puede ser abrumadora. Al final, parece que seguiste tu instinto y eso tiene su valor. A veces lo que decides no es lo que mejor te va, pero refleja quién eres. Fui a una entrevista de trabajo en un club nocturno en el sótano. Estaban reformando y había mierda por todos lados.
Caminé con confianza directamente al bar para hablar con el gerente que me había señalado. Resulta que la mierda en el suelo era una barrera improvisada porque acababan de pintar un montón de anillos concéntricos en el suelo, no me di cuenta y caminé. No conseguí el trabajo. A veces, las entrevistas de trabajo pueden ser un desastre. Recuerdo una vez, un amigo fue a una entrevista en un lugar desordenado. Al entrar, no vio que estaban redecorando y terminó pisando pintura fresca. Se pasó por toda la sala, casi como un artista. Obviamente, no consiguió el trabajo. Aprendió que hay que estar atento a los detalles, especialmente en sitios raros. Esa anécdota siempre nos hace reír. Todavía me persigue hasta el día de hoy. Mi hermano era gerente de Chili's y habló muy bien de mí con el gerente de distrito. Estaban abriendo 2 nuevos restaurantes, así que tomaron su palabra y fui a la entrevista. Tenía mucha experiencia y mi hermano me dijo que conseguiría el trabajo siempre y cuando no hiciera ninguna estupidez. La entrevista iba muy bien y hacia el final mencionaron que mi hermano iba a entrar y esperemos hasta que llegue allí. Mientras esperamos, hablamos un poco y el gerente del distrito dice: espera un segundo, no te hice el examen. ¿Cómo están tus matemáticas? Dije que era bastante bueno. Me pregunta cosas sobre la conversión, como onzas a libras, y lo entendí todo. Luego me pregunta cuánto es el 10% de 50.000. Y me quedé helado. Por mi vida, todo se me salió de la cabeza y me quedé sentado estupefacto. Después de un minuto de mirarlo fijamente, me entrega una hoja de papel y me pregunta si necesito escribirla. Escribo 50.000 y hago como que hago matemáticas. Simplemente estancando. Distrito y 2 gerentes simplemente mirándome. Empecé a sudar y a preguntarme qué carajo está pasando aquí. El gerente del distrito toma el periódico y dice que me llamará y que tenga un buen día. Mientras me subo a mi auto, mi hermano estaciona a mi lado. No dije nada y me fui. Si hubiera estado allí 5 minutos antes, no me habría congelado. Para que a nadie más le pase esto, el 10% de 50.000 son 5.000. Simplemente grítalo cuando te lo pregunten y no lo pienses demasiado como lo hice yo. A veces, la presión puede hacer que te bloquees por completo. Recuerdo que una vez en un examen importante, sabía la respuesta pero el tiempo se detuvo. Te quedas ahí, mirando el papel, mientras el reloj avanza. Al final, todo es más simple de lo que parece. Mi amigo también pasó por algo parecido en una entrevista y le fue mal por una pregunta sencilla. Te enseña a mantener la calma y no pensar de más. Quería trabajar para la oficina de correos en ese momento, lazos familiares y todo eso. Me las arreglé para obtener una experiencia laboral de 2 semanas de la escuela que trabaja en una oficina local de clasificación /diagonal entrega donde lo hice muy bien, tanto la entrega de pies como las parcelas en furgonetas. El gerente en ese momento me dijo que en la entrevista estarían buscando a alguien que quisiera llegar lejos en la empresa y decirles eso. Era un join para el trabajo. En la entrevista, realmente preguntaron mis intenciones, y les dije que quería llegar lejos en la empresa. Entonces preguntaron cómo y les dije que quería trabajar en las camionetas. No creo que eso fuera lo que tenían en mente, pero habría ido lejos. Millas de hecho. Era un teta inútil fuera de la escuela. No conseguí el trabajo a pesar de una referencia brillante, fui al ferrocarril y obtuvo un viaje gratis. Fui lejos con ellos al menos. A veces, las cosas no salen como esperas. Este tipo quería trabajar en correos, tenía buenas referencias, pero terminó diciendo que quería estar en las furgonetas. No le entendieron y no consiguió el trabajo. Al final, se fue a trabajar en el ferrocarril, donde al menos tenía viajes gratis. A veces, cambiar de camino te lleva lejos, solo que no siempre es el plan que tenías. No tratarlo como una entrevista. Había enviado mi currículo vitae a una librería mientras buscaban contratar. Esperé unas semanas y no escuché nada de ellos, así que volví y pregunté al respecto. El gerente me llamó a su oficina y me hizo algunas preguntas sobre mis antecedentes. Estaba fuera de la escuela secundaria y todavía verde. No me atacó que esta fuera una entrevista de trabajo real y pensé ingenuamente que solo estaba pidiendo aclarar algunos puntos en mi CV, y estaba pensando que me llamarían para una entrevista de trabajo real, a partir de entonces. Después de que terminó la entrevista, le agradecí por su tiempo, pero nunca volví a saber de ellos. A veces, uno se pone nervioso en situaciones así. Me acuerdo de un amigo que estaba en una situación similar. Envió su CV a una tienda, y cuando fue a preguntar, pensó que era solo una charla. Resulta que era su entrevista y no se dio cuenta. Al final, no lo contrataron. Es raro como a veces las cosas no salen como uno espera. La vida está llena de sorpresas.
Estaba entrevistando para un trabajo de maestros dulces en una escuela privada cuando me hicieron la pregunta, ¿cuánto te gustan los niños en una escala de 1 a 10? La única respuesta que quieren escuchar es 10. Por alguna razón, sin embargo, decidí nivelar al chico y decir 6. Tan pronto como lo dije, sabía que había jodido. No conseguí el trabajo, obviamente. A veces, ser honesto no es la mejor estrategia. Tuve un amigo que fue a una entrevista parecida para una tienda de deportes. Le preguntaron cuánto le gustaban los deportes y él, en un arranque de sinceridad, dijo que un 5. No le dieron el trabajo. Al final, aprendimos que a veces es mejor ajustar un poco la verdad para encajar con lo que quieren oír. Mis padres siempre me dijeron que cuando preguntaban por una debilidad, debías decir alguna tontería de alarde de puerta trasera como soy un perfeccionista, solo tengo que asegurarme de que lo haga bien antes de poder seguir adelante. Ahora, como persona que toma decisiones de contratación, odio cuando la gente hace eso. Dígame cuál es su debilidad real en el lugar de trabajo y cómo planea superarla. El verdadero inconveniente es que todavía sigues planteando una pregunta de entrevista muy inapropiada. Deberías dejar de hacerlo por completo. En una pantalla técnica de teléfono, para ver si querían traerme para entrevistas en el lugar, me olvidé de cargar mi teléfono y no tenía mi cargador conmigo. Aproximadamente a la mitad, mi teléfono me grita que está a punto de cerrar y tengo que decirle al tipo que lo llamaré en un par de minutos. Cierto al lado para tomar prestado el teléfono de mi amigo para continuar la entrevista. Como era de esperar, no me invitaron a un sitio en el sitio. Tenía una entrevista telefónica programada mientras estaba de viaje. Debería haber llegado a mi habitación en el hotel a la hora de la entrevista, pero, lamentablemente, tomé la dirección equivocada al llegar a la ciudad. Era bastante tarde, por lo que reprogramar para el mismo día era complicado, y reprogramar para más tarde en la semana era difícil, ya que realmente deseaba ese trabajo. Así que les comenté que la calidad de la llamada no era buena, mi teléfono solo soportaba 2G y la cobertura era inestable, mientras intentaba causar una buena impresión arrastrando mi maleta y buscando mi hotel sin chocar con objetos. Me entrevistaron para ser lavaplatos en un restaurante. El chef, que era el entrevistador, me preguntó por qué quería este trabajo. La verdadera razón era la razón por la que cualquier chico de secundaria quiere un trabajo, el dinero. Aunque entré en pánico. Pensé que era una respuesta inapropiada. Así que comencé a decir todas esas tonterías de que los platos eran mi tarea doméstica favorita. Se rió en mi cara. Pero conseguí el trabajo, emoticono cara sonriente. Me acuerdo de una vez que fui a una entrevista para un trabajo de lavaplatos. El chef me preguntó por qué quería el puesto. Pensé que decir dinero no era una buena respuesta. Así que empecé a hablar de lo mucho que me gustaban los platos. Me miró y se rió. A pesar de lo ridículo, acabé consiguiendo el trabajo. A veces, las cosas no salen como uno espera, pero al final todo bien. Este todavía me persigue. Era para un trabajo una casa de salto de trampolín donde pagas para saltar. Mi novia y yo solicitamos y ambos obtuvieron entrevistas. Tenía unos 17 o 18 años en ese momento y creo que esta fue la primera entrevista, solo una que he hecho fue una entrevista grupal. Sentí, y todavía lo hago, que lo estaba haciendo tan bien a lo largo de todo. Pero hacia el final, el entrevistador preguntó cómo me describiría, o con no recordar la palabra, 5 palabras. Me tomó unos segundos pensar en algo, y luego lo dije. Soy un buen trabajador. Había una mirada extraña en su rostro y ella dijo, ¿eso es todo? En un preocupado y estoy esperando más tipo de aspecto. Dije que sí y terminamos la entrevista. No fue hasta que en el viaje a casa comencé a darme cuenta de mi error y le pregunté a mi novia qué dijo. Y he aquí, dijo 5 adjetivos diferentes en lugar de una oración de 5 palabras. Todavía me sentí seguro de la entrevista, pero más tarde esa semana estaba con ella cuando recibió la llamada sobre conseguir el trabajo y estaba emocionado de conseguir el mío poco después. Sin llamada, emoticono cara triste. Eso me recuerda a una vez que tuve una entrevista de trabajo. Era un lugar de comida rápida y todos los que fueron eran más experimentados que yo. Recuerdo que también me pidieron que dijera algo sobre mí en 5 palabras. Yo dije soy una persona trabajadora, pero me quedó muy corto. Al final, uno de mis amigos sí consiguió el trabajo. Me sentí mal, pero aprendí de esa experiencia. Me preguntaron si alguna vez llegué tarde y respondí con sí. ¿Quién no ha llegado tarde? Intenté redimirme con él solo 1 o 2 veces debido a que mi auto se rompió, pero me puse un taxi recto allí. Eps. Es normal llegar tarde de vez en cuando.
Recuerdo una vez que mi auto se descompuso en medio de la nada. Intenté arreglarlo, pero al final tuve que llamar a un taxi. Me sentí mal por llegar tarde a una reunión, pero al final todo se solucionó. La vida pasa. No recuerdo si fue el primero, pero definitivamente fue uno de los primeros. Estaba en una entrevista para un trabajo en una zapatería. Llego allí, conozco a mi entrevistador, me doy la mano y voy a la sala de entrevistas. Pensé que todas las entrevistas eran las mismas. El jefe se sienta en una silla detrás de un escritorio y me siento en una silla frente a él. La sala de la entrevista era una habitación vacía con 2 sillas frente a la otra. No sabía cuál era el mío, así que agarré uno y lo saqué hacia mí sin darme cuenta de que estaba a punto de sentarse en el mismo asiento. Este tipo Kembone tuvo que atrapar a sí mismo para que no terminó en el piso y parecía que su vida parpadeaba ante sus ojos cuando finalmente se sentó. Nos reímos de eso, la entrevista salió bien, no conseguí el trabajo. Dr. Siempre deje que el entrevistador se siente primero. Es una buena anécdota. A veces los nervios nos llevan a situaciones graciosas. No sabía que las entrevistas podían ser tan informales. La imagen del entrevistador casi cayéndose es divertida. Al final, tener ese tipo de momentos, aunque no consigas el trabajo, vale la pena. Seguro que ahora lo recuerdas y te ríes de ello. Tomar esas lecciones puede ayudar en futuras entrevistas. Al solicitar un puesto como técnico de proceso en uno de los 5 principales productores de alimentos en los Estados Unidos, uno de los miembros de la junta de entrevistas preguntó, ¿qué es lo más difícil que ha logrado? En lugar de hablar sobre un logro laboral, hablé sobre recuperarse de una lesión grave en la cabeza industrial. Hasta ese momento tenía el trabajo en la bolsa. Me parece interesante que eligieras hablar de tu recuperación en lugar de un logro laboral. Esa experiencia puede mostrar tu resiliencia y fuerza de voluntad. A veces, compartir algo personal puede impactar más que simplemente enumerar logros. Aunque parezca arriesgado, quizás eso humanizó la entrevista. Seguro que quedó en la mente del entrevistador. Al final, las historias personales a menudo son las que realmente conectan con la gente. Solicité con UPS a los 18 años después de abandonar la escuela secundaria. Quizás hubo 5 a 6 otras personas entrevistando ese día también. Cuando era mi turno, me senté y él me preguntó por qué quería trabajar para UPS. Le dije que estaba tratando de ahorrar durante un mes de ruta a Alaska que comenzó en 3 meses. No hace falta decir que no prevé cómo eso no me haría parecer el mejor candidato. Yo era el único en el grupo no contratado. A veces, las decisiones que tomamos no salen como esperamos. Conocí a alguien que, al igual que tú, buscaba un trabajo para un viaje. La diferencia es que él sí fue contratado, pero descubrió que le gustaba más quedarse en casa. Al final, nunca hizo el viaje. Quizás no siempre se trata de conseguir lo que quieres, sino de aprender a adaptarte. Me preguntaron qué haría en una situación de mucho estrés y dije, oh, ¿te refieres a si entrar a un asesino con hacha? Blank mira fijamente durante unos segundos antes de que los gerentes de contratación comenzaran a reír. Conseguí el trabajo. Es curioso cómo a veces lo inesperado puede romper el hielo. Recuerdo una vez en una entrevista, me preguntaron qué haría en caso de un problema serio. En lugar de pensar en una respuesta convencional, hice una broma sobre un ladrón de banco. La atmósfera se relajó y todos rieron. Al final, fui el candidato elegido. A veces, simplemente ser genuino y un poco divertido puede marcar la diferencia. Entrevisto a muchos adolescentes para su primer trabajo. Una de mis preguntas se relaciona con el hecho de que el trabajo requiere una atención enfocada para hacer el trabajo correctamente, en lugar de rápidamente, por lo que les pido un ejemplo de ellos haciendo un trabajo detallado y enfocado con excelentes resultados. Tuve una chica que cedió la entrevista, excepto cuando llegué a esa pregunta, estaba totalmente descongelada. Después de darle tiempo a la cosa, le pinché suavemente sobre su maquillaje perfecto y ella simplemente corrió con él. El maquillaje es difícil, por lo que no uso. Es interesante ver cómo a veces, en una entrevista, una pregunta puede dejar a alguien en blanco. Esa chica tenía buena experiencia, pero cuando le preguntaste sobre el enfoque, no supo qué decir. Al final, mencionar su maquillaje le dio la oportunidad de mostrar una habilidad que puede no parecer relevante, pero demuestra atención al detalle. A veces, las respuestas vienen de lugares inesperados. Estaba muy nerviosa, me preguntaron si estaba libre 5 días a la semana. Realmente no estaba pensando y dije que sí. Repasé toda la entrevista y al final recordé que tenía clases 3 días a la semana.
Mencioné esto y el tipo dijo, wow. Te pregunté eso al principio y simplemente perdimos todo este tiempo. Más tarde descubrí que el trabajo era para un esquema piramidal de todos modos por un amigo que trabajaba para ellos. Suena como una experiencia incómoda. Es fácil decir que sí a las oportunidades cuando estás nervioso. Pero lo peor es darse cuenta de que ni siquiera era un trabajo legítimo. Es bueno que te hayas enterado a tiempo, a veces, es mejor dejar pasar cositas como esa. Al menos aprendiste algo. Estaba en una entrevista de habilidades técnicas para una compañía de software de contabilidad. El entrevistador me preguntó sobre contabilidad y pude responder. Me sentía seguro y luego me preguntó, ¿cómo describes un libro a una persona ciega desde que nació? Me congelé. Y de repente, las lágrimas cayeron por mis mejillas. El entrevistador estaba en estado de shock. Y también confundido sobre por qué estoy llorando. La verdad es que no tenía una respuesta. Salió a conseguir un poco de pañuelo y le expliqué que el tema era un poco sensible a mí porque tengo una hermana ciega, que es 100% legítima. Terminó disculpándose y retiró la pregunta. Por cierto, tengo el trabajo. El entrevistador es en realidad mi jefe ahora y nos reímos cada vez que surge. Chico genial. Es curioso cómo una entrevista puede dar giros inesperados. Esa pregunta debió ser complicada, especialmente con una situación tan personal. Me imagino la sorpresa del entrevistador al verte llorar. Al final, es genial que lograses el trabajo y que tengan esa conexión ahora. A veces, lo que parece un momento difícil se convierte en algo positivo más adelante. Mi jefe, que está en una silla de ruedas, estaba llevando a cabo la entrevista. Cuando decidió darme un recorrido por el edificio, dije, Autobots, lanzar, principalmente porque esta es la escuela secundaria y yo era un idiota. El jefe no estaba divertido, pero aún así conseguí el trabajo. Me acuerdo de una vez en la que dije algo tonto en una entrevista. El jefe me estaba mostrando la oficina y me salió un comentario sin pensar. No creo que le hiciera gracia, pero al final me contrataron. A veces solo hay que ir con la corriente y ver qué pasa. Es curioso cómo esos momentos pueden no ser tan importantes al final del día. Yo era el entrevistador. Este chico se presentó a una entrevista de trabajo de Baskin-Robbins con traje y corbata. Fue extrañamente inapropiado, pero afortunadamente tenía una buena actitud y era apto para el trabajo. Si fuera entre él y un candidato igualmente bueno, habría elegido al otro basándose en su traje. ¿Cuál es el problema con eso? Puedo entender que un disfraz de cola o un smoking se viera extraño, pero un traje me parece algo bastante común. Me las arreglé para salir. Estaba mentalmente en otro lugar mientras el tipo explicaba el puesto. Regresé a ¿suena esto como algo interesante para ti? Afortunadamente, solo dije sí y nos movimos en la cima de otros detalles. Pero no tengo idea de lo que dijo en ese minuto más o menos. Obtuve la pasantía de todos modos. A veces, me pasa lo mismo en charlas largas. Te pierdes en tus pensamientos y al final solo respondes de manera automática. Recuerdo una vez en una reunión, alguien habló de un proyecto y yo solo estaba pensando en lo que iba a cenar. Al final, también obtuve un puesto en el proyecto, aunque no tengo idea de cómo. Es curioso cómo a veces las cosas salen bien, a pesar de desconectarnos un poco. Trabajé en una pequeña compañía de software. La esposa del jefe trabajó como nuestra recepcionista e hizo una entrada básica de datos algunas veces. Había estado trabajando allí aproximadamente un año en que ella viene a mi escritorio y dice en silencio, ¿qué-how-y-b? No quiero entrometerse, pero eres una persona tan buena y buena empleada que yo solo tienes que preguntar, ¿por qué delito es arrestado? Y solo estoy mirando a su muesca, como, ¿qué diablos nunca he sido arrestado? Todo lo que manejo es un confuso, ¿eh? Ella dice, en tu aplicación, indicaste que te habían arrestado por un delito grave. Me río nerviosamente y digo algo como, ¿qué? No lo creo. Entonces ella dice, ¿puedo mostrar tú? Y yo digo, sí, quiero ver esto. Ella regresa un momento o dos después. Ahí está la aplicación, está mi mano de mierda. Y ahí está preguntando si alguna vez había sido arrestado por un delito grave y mi respuesta es sí. Solo lo miré como un idiota porque no sé cuánto tiempo. Y luego comencé a reír y no pude dejar de reír. Tomó un tiempo convencerla de que era solo un idiota tonto y escribió lo incorrecto. Y luego, mientras se reía de eso con mi jefe, dijo algo como, Dios, ella me ha estado molestando por eso para siempre y sigo diciéndole, déjalo solo, está haciendo un buen trabajo. Es una historia curiosa.
A veces la gente comete errores tontos al llenar formularios. Imaginar la sorpresa de la esposa del jefe al pensar que tienes un pasado criminal por un simple error de escritura es bastante gracioso. Lo mejor es que al final todo se resolvió y tu jefe también te apoyó. Es genial tener un ambiente laboral donde se puede reír de situaciones así. La vida laboral siempre tiene momentos raros. Esta no fue mi primera entrevista de trabajo, pero ocurrió al principio de mi carrera, allá por 1980. Una empresa me trajo en avión desde fuera del estado y pagó mis gastos durante el proceso de la entrevista. Estaba preparado para hablar sobre mis calificaciones como escritor y editor, pero no había investigado nada sobre la empresa. Aunque en mi defensa, esto era antes de Internet, por lo que investigar no era tan fácil como lo es hoy. La entrevista fue con Moog, Inc., una empresa que fabrica productos de control de movimiento de precisión para la industria aeroespacial y otras industrias. Todo salió a la perfección hasta que uno de los entrevistadores me preguntó qué sabía sobre la empresa. Supe inmediatamente que había perdido el trabajo debido a mi propia negligencia. Le dije, bueno, he oído hablar de los sintetizadores Moog. Moog, Inc. no tiene nada que ver con los sintetizadores Moog. En el lado positivo, mis entrevistadores fueron muy amables, tuve una excelente comida en su cuenta y, con mi reembolso de millas, terminé con más dinero del que comencé antes de la entrevista. Y nunca he olvidado esa dura lección. Recuerdo una vez en una entrevista de trabajo. Era temprano en mi carrera y estaba emocionado. Me llevaron a otra ciudad, todo pagado. Fui a hablar de mis habilidades, pero no investigué sobre la empresa. Cuando me preguntaron qué sabía de ellos, solo mencioné unos sintetizadores. Ahí supe que lo había arruinado. Al final, comí bien y hasta me reembolsaron los gastos. Aprendí que la preparación cuenta mucho. Les rogué que me dejaran conservar mi bigote de mierda. Era McDonald's, así que, por supuesto, la respuesta fue no y estoy feliz de que me obligaran a afeitarme. Mis días más jóvenes en la escuela secundaria se trataban de tratar de dejarme crecer el vello facial y fracasar. Es gracioso recordar esos días. Me acuerdo de un amigo que trataba de dejarse el vello facial, pero siempre terminaba recortándose todo. A veces insistía en que se le veía bien, pero todos sabíamos que no era cierto. Al final, decidió que era mejor dejarlo estar. A veces, es mejor no forzar las cosas, ¿verdad? Me pongo súper nervioso en entrevistas y muy atado por la lengua. Fui a una entrevista en una guardería para perros. Mientras respondía al entrevistador, quería decir, este trabajo no se sentirá como el trabajo porque lo disfrutaré mucho, pero salió como, ni siquiera consideraría esto un trabajo. No me contrataron. Es normal sentirse nervioso en entrevistas. Recuerdo que una vez, también me pasó algo similar. Fui a una entrevista para un trabajo que realmente quería. La misma situación, me quedé en blanco y dije algo que no quería. No conseguí el trabajo, pero aprendí a preparar mejor mis respuestas. A veces, esos momentos nos enseñan más que una oferta laboral. Llamé a una señora por su nombre por teléfono mientras le pedí direcciones y ella simplemente emitió esta sensación de que me odiaba una vez que aparecí. Fruncí el ceño durante toda la entrevista y no conseguí el trabajo. Las entrevistas de trabajo son extremadamente arbitrarias, un pequeño error social y listo. Es curioso cómo a veces una pequeña cosa puede arruinarlo todo. Llamar a alguien por su nombre y que te mire así puede ser incómodo. Y luego, durante la entrevista, la persona ya tenía su opinión formada. Es frustrante cómo un error social puede costarte una oportunidad. Al final, esas experiencias son solo parte de la vida y no siempre se puede controlar cómo te perciben. Realmente no es mi error. Pero en realidad nunca dijeron que me contrataron, solo comencé a mostrarnos. Asumí que había conseguido el trabajo cuando me hicieron una tarjeta de tiempo. Apareció al día siguiente y resulta que estaba en lo correcto. Es curioso cómo a veces asumimos cosas. Muchos pueden pensar que fue un error, pero en realidad, la situación fue confusa. Recibir una tarjeta de tiempo te hace pensar que ya estás dentro. A veces, lo que parece un malentendido puede llevarte a nuevas oportunidades. Al final, parece que tomaste la decisión correcta al aparecer de nuevo. La vida tiene formas extrañas de llevarte a donde necesitas estar. Durante la universidad, algunas mujeres se me acercaron al azar, de Ollister, creo que era, dijeron que estaban buscando trabajadores y yo me veía bien. Necesitaba el dinero, así que terminé en esta entrevista grupal y me senté en el primer asiento. Nunca había trabajado antes y respondí preguntas honestamente, emoticono cara de disgusto.
todo lo que recuerdo es decir que no tenía pasatiempos, pero bebo mucho y describir su ropa en 2 palabras como demasiado cara y buena, supongo. Las buenas respuestas parecieron ser repetidas por todos los que estaban detrás. Debería haberme sentado en otro lugar. Eso suena como una experiencia interesante. A veces, la presión de una entrevista puede hacer que digas cosas raras. No tener experiencia previa y ser honesto puede ser arriesgado, pero al menos fuiste sincero. Es curioso cómo a veces la primera impresión puede no ser la mejor. Quizás debiste estar más atento a tus respuestas, pero al final, es solo parte del aprendizaje. Me preguntaron dónde me veía en 5 años. Les dije que trabajaba en una gran empresa y que mi título era completamente diferente al campo en el que trabajaba. Sin embargo, todavía conseguí el trabajo y recuerdo que el entrevistador dijo "oh" cuando recibió esa respuesta. A veces, decir lo que realmente quieres puede sorprender a la gente. Recuerdo cuando una amiga se presentó a una entrevista y le preguntaron dónde se veía en 5 años. Ella respondió que quería estar en un lugar totalmente diferente a su carrera actual. El entrevistador se quedó en silencio por un momento. Al final, la contrataron. A veces, ser honesto trae resultados inesperados. El anuncio decía enviar una carta de presentación y un CV escritos a mano. Tomé esto literalmente y procedí a escribir una copia de mi CV en papel normal junto con la carta de presentación. Aún así conseguí el trabajo, así que supongo que debí tener una letra increíble o algo así. A veces hay que tomar las cosas al pie de la letra. Recuerdo que un amigo hizo algo similar al aplicar a un trabajo, llenó todo a mano. Al principio pensé que era raro, pero le dieron el empleo. Creo que a veces ser original marca la diferencia. Al final, lo importante es cómo te presentas y la habilidad que tienes para hacer el trabajo, no solo el formato del CV. Lo hiciste bien con eso. En todos los lugares donde he trabajado, si un padre se involucraba, esa persona no tenía ninguna posibilidad. Siempre deseé que hubiera una manera de decirles que volvieran solos otro día y lo intentaran de nuevo, pero yo no estaba a cargo. Generaron esa circunstancia al realizar una entrevista improvisada, por lo tanto, no se puede responsabilizar al joven. Honestamente, la mitad de la entrevista es solo una prueba social para asegurarte de que no eres un retrasado social y poder trabajar contigo. Algunos entrevistadores me sugirieron que debería ser honesto, y luego hubo algunos que querían la misma historia de tonterías que todos los demás tiran solo para ver si eres una oveja que pueden controlar. Realmente no hay una respuesta correcta, sino como se dice. Una vez le dije a un empleador que era un vago y me contrataron. Tenía los pies en la tierra y él mismo parecía un idiota holgazán. La verdad es que las entrevistas son un juego. Una vez, fui honesto y dije que era un poco flojo. El entrevistador se rió y me contrató. No siempre hay una única forma de hacer las cosas, y a veces ser sincero puede ser la mejor estrategia. Al final, todo se reduce a la conexión que logres con la otra persona. ¿No está en ver las películas contraproducentes? Como, simplemente te sentarías allí y verías todo en lugar de hacer tu trabajo. Debería haber dicho que su pasatiempo fue organizar CD y vender CD a personas. ¿No es un poco contraproducente no disfrutar de ver películas? Para trabajar en una tienda de videos, desde luego que no. ¿Acaso no te quedarías ahí viendo películas en lugar de cumplir con tus tareas? ¿Qué tareas? ¿Recuerdas las tiendas de videos? Los empleados solo estaban detrás del mostrador y alquilaban cintas. En cada tienda a la que entré había una película reproduciéndose cerca del área de atención. Consideraría que esto es un éxito. Quiero decir, la costura y la lectura son pasatiempos prácticos. Hacen que su ropa se vea mejor y amplíe su conocimiento. Las tiendas de vídeos ya ni siquiera existen. Esquivaste una bala. Es interesante pensar en cómo han cambiado las cosas. Coser y leer son habilidades útiles, realmente te ayudan en la vida diaria. La nostalgia de las tiendas de videos es real, pero puede que haya mejores formas de pasar el tiempo ahora. Adaptarse a lo nuevo es parte del juego. La vida sigue, y aprender algo nuevo siempre es valioso. Sí, soy un artesano, pero puede haber exagerado mis habilidades de tejido en una entrevista en Michaels. Sé cómo tejer, pero apenas. Hacia el final de mi tiempo, el entrevistador me entregó un patrón de tejido y pregunté qué era. Eso me recuerda a un amigo que una vez dijo que podía cocinar muy bien. Lo llevaron a una barbacoa y le pidieron que hiciera unas hamburguesas.
Terminaron pidiendo comida porque él nunca había cocinado nada en su vida. A veces es mejor ser honesto sobre lo que realmente sabemos hacer en lugar de intentar impresionarlos. Bueno, al menos puede identificar su error. Todos se hacen subir a veces y se necesita una buena persona para admitirlo, incluso si es solo a extraños al azar con la esperanza de que puedan dar sus puntos de internet, barra inversa guión bajo barra diagonal. Es un gran error preguntar a los entrevistadores si pertenecen al Departamento de Recursos Humanos cuando no se han presentado. Al menos no fue muy grosero, aunque solo sea un poco. Mi amiga me contó cómo su hijo se topó con la persona que estaba entrevistando en el vestíbulo y el tipo hizo un comentario acerca de que él no estaba en el lugar al que pertenecía, señalando que estaba en una oficina. Mi amiga y su hijo son negros y su hijo vestía ropa informal de negocios, lo cual era apropiado para el lugar de trabajo. De cualquier manera, él le dijo que era la entrevista más corta que había hecho en su vida porque el chico se quedó boquiabierto cuando vio eso. Estaba siendo entrevistado por el hijo. La lección aquí es, no juzgues un libro por su portada. Es un recordatorio útil. A veces la gente asume cosas por cómo te ves. La reacción del entrevistador fue inesperada, y parece que esto le mostró que no debería haber hecho esos comentarios. La experiencia de tu amigo con su hijo resalta cuánto puede impactar un juicio superficial. La lección está clara, la apariencia no define a la persona. Es bueno que su hijo haya salido de esa situación a pesar de lo incómoda que fue. Soy ingeniera y hago muchas entrevistas. También parezco joven, lo que no ayuda. No me ofendo si alguien me pregunta cuál es mi papel. La mayoría de mis compañeros de trabajo son hombres y tiene sentido. Puede que me burle un poco de ello, pero en realidad no te castigaré por ello. He tenido entrevistas con hombres que no me miraban a los ojos. Haremos una entrevista en pareja, yo y otro compañero de trabajo, y llegarán incluso a responder a mis preguntas como si mi compañero de trabajo las hubiera hecho. Es aún peor cuando se trata de un problema técnico. Lo peor que he tenido fue una entrevista a solas durante el almuerzo con un hombre que me dejó completamente desconcertado durante los primeros 20 minutos del almuerzo hasta que mencioné que era ingeniero. Entonces estuvo completamente comprometido. Yo estaba como amigo, incluso si fuera RRHH. No conseguirías este trabajo. Moraleja, durante las entrevistas sea amable con todos. Incluso si están sacando la basura o cualquier otra cosa que consideres inferior a ti. Te hace lucir mejor y nunca sabes quién es esa persona. Es interesante cómo algunos tienen prejuicios. La experiencia de ignorar a alguien por su apariencia o su rol en una empresa muestra una falta de respeto. A veces, la gente no se da cuenta de que todos merecen atención, sin importar su posición. Esa historia recuerda que ser amable puede abrir puertas y que la humildad es clave en cualquier ambiente. Hay que estar atentos a no subestimar a nadie. Es molesto cuando lo hacen porque no sabes si debes alcanzar o baja en tu rango salarial. Demasiado bajo y no te pagan lo suficiente. Demasiado alto y podrían tener a alguien más dispuesto a trabajar por menos. Apunta siempre a lo alto para poder negociar. Indica que aceptas un salario inferior al que solicitaste, pero, transcurrido un año, recuerda a tu superior que has estado destacando en tu trabajo y que, al momento de tu contratación, solicitaste una determinada compensación. Jaja, a veces me pasa eso cuando entrevisto a la gente. Gracias por venir, bienvenido. A veces su cerebro automáticamente repite sí, bienvenido, antes de tener la oportunidad de pensar en lo estúpido que suena. Parece que eres de quienes provocan ataques de ansiedad nocturnos en los recién graduados, y lo toman a broma. Me quito el sombrero ante ti, astuto engañador. En la universidad, entrevisté con Subway y cuando me preguntaron ¿por qué quieres trabajar aquí? Respondí, completamente en serio, algo así como, porque realmente me encantan los sándwiches. Sé que parece que estoy bromeando, pero realmente quiero trabajar en un lugar que disfruto comiendo. Obtuve el trabajo pero todavía me estremezco pensando en lo ridículo que era. A veces, las entrevistas pueden ser raras. Recuerdo que un amigo mío fue a una entrevista y dijo algo similar. Solo que él mencionó su amor por las pizzas de un lugar específico. Al final, consiguió el trabajo. Siempre se ríe de lo que dijo, pero al menos la autenticidad le funcionó. Es gracioso cómo la gente consigue empleos por las cosas más sencillas. Últimamente he empezado a preguntar a las empresas por qué creen que es un buen lugar para trabajar. Significa que en realidad tienen que venderte el puesto y tú puedes estar de acuerdo con ellos para que parezca que encajarás bien.
Siempre es interesante plantear esta pregunta, ya que demuestra interés y el deseo de que te ofrezcan el puesto. Muchos lugares olvidan que tú también estás evaluándolos. A veces, la urgencia puede hacer que pierdas esa perspectiva. Sin embargo, en un contexto profesional, es esencial que ambas partes se sientan satisfechas y en sintonía, buscando un ajuste mutuo para el beneficio de la relación laboral. Mierda, dije esto en una entrevista una vez también. Sin embargo, el tipo que hacía la entrevista se rió. Tuve que tomar una prueba de drogas para el trabajo, pero el tipo estableció la fecha de prueba durante un mes después. La parte más divertida fue que me dijo que parecía deshidratado y que probablemente debería comenzar a beber mucha más agua. Me pasó algo parecido en una entrevista. El reclutador se rió mucho y yo solo podía quedarme ahí, sin saber qué decir. También me pidieron un examen de drogas, pero el tipo me dejó una cita para dentro de semanas. La parte graciosa fue cuando mencionó que me veía deshidratado y sugirió que bebiera más agua. A veces, la presión de una entrevista puede sacar cosas raras. Como entrevistadores, preguntaríamos qué sabían los entrevistados sobre la empresa antes de comenzar a explicarla. Para no decirles lo que ya saben y darles información para asegurarse de que supieran cómo funcionamos. Entonces, ¿qué sabes ya sobre nosotros? Entrevistado, procede a sacar una copia impresa de nuestra página web Nuestra Historia y nos la lee. La empresa fue fundada en 1910. Eso pasa a menudo. A veces, los candidatos piensan que están impresionando al entrevistador, pero en realidad solo repiten información básica. Es un poco incómodo, porque quieres ver su enfoque y creatividad, no que lean algo que ya sabemos. Siempre es mejor que compartan sus propias ideas y experiencia. Así te das cuenta de si realmente han investigado o solo se han preparado superficialmente. Me encanta este chiste. Me las arreglé para dejar caer la respuesta de Michetberg cada vez que me preguntaban, celebrando el 5º aniversario de que me hicieras esta pregunta. Conseguí ambos trabajos a pesar de que esta cita cayó muerta y luego expliqué que es una broma de un comediante famoso. Luego les digo que creo que es una pregunta poco realista y que no sé dónde estaré trabajando dentro de 5 años. Pero tal vez manejaría un equipo pequeño. Resulta que 5 años después dejé ambos trabajos y ahora soy acróbata. No está mal. Es interesante cómo a veces las cosas no salen como uno las planea. Pensar que ibas a tener un equipo y terminaste siendo acróbata es un giro curioso. A veces las decisiones que tomamos nos llevan en direcciones inesperadas. Tal vez eso es lo que hace que la vida sea interesante. Al final, hay que disfrutar de las sorpresas. Aún así conseguí el trabajo, de alguna manera. No sé. Solo tenías 16 años, la cagaste y trabajaste duro para compensarlo. Probablemente lo habría visto como algo positivo en general a su favor, con una advertencia de que perder el autobús una vez es comprensible. Continuar haciéndolo es simplemente un descuido. A los 16 años, todos cometemos errores. Recuerdo a un amigo que perdió el bus varias veces, siempre llegaba tarde al trabajo. Pero nunca dejó de esforzarse. Al final, eso le abrió puertas. La gente aprecia el esfuerzo. Es verdad que un pequeño tropiezo puede no ser tan malo, aunque hay que aprender de ello. La vida es así, un equilibrio entre errores y esfuerzo. Tuve una entrevista telefónica programada mientras viajaba. Debería haber estado en mi habitación de hotel en el momento de la entrevista, pero desafortunadamente caminé en la dirección opuesta después de llegar a esa ciudad. Era bastante tarde, por lo que reprogramar el mismo día no era posible, reprogramando más tarde la semana complicada, y realmente quería ese trabajo. Así que les dije que lo siento por la calidad de mierda, el teléfono 2G, 3G solo estaba sangrando y la red era irregular, e intenté causar una buena impresión mientras arrastraba mi bolso buscando mi hotel sin encontrar objetos al azar. Eso me recuerda a una vez que tenía una entrevista mientras hacía turismo. Estaba en la ciudad equivocada y ya era tarde. Intenté hacer la llamada desde un lugar con mala señal, así que no se escuchaba muy bien. Caminaba mientras trataba de encontrar el hotel, evitando chocar con cosas. Al final, aunque no fue ideal, me concentré en dar lo mejor de mí. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.